Y bueno, lo prometido es deuda. Como todos los martes estamos con Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de la USACH y director de la facultad.cl. Y no solo vamos a estar en contacto como todos los martes, sino que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Frank? Tanto tiempo que no te teníamos aquí, pues en Chile y en el estudio. Vivir la realidad, ¿cierto? Detrás de la pantalla. Una realidad diferente. Y una realidad, oye, Alberto, que hemos vivido durante estos últimos 100 días interesantes respecto a este proceso constituyente, o al menos así se le llamó, y que llegó a un acuerdo por fin ayer. ¿Cómo lo viste? Mira, yo lo veo bien, es bien complejo el proceso, porque, a ver, para decirlo en simple, cuando hay un proceso constitucional en general, en realidad se juntan tres elementos. En primer lugar está el tema del momento constituyente, o sea, hay una sociedad que está clamando por una transformación que puede involucrar, y se interpreta como que involucra los elementos constitucionales, o que la misma sociedad está planteándolo directamente. Uh-huh. Ese momento constitucional a veces no está acompañado de un proceso constituyente. Por ejemplo, el 2012-2013 en Chile hubo un momento constituyente que no se tradujo en un proceso constituyente. Claro. Y durante el gobierno de Bachelet hubo un proceso constituyente que se hizo sin momento constituyente. Uh-huh. Entonces no siempre están alineados. Lo que pasó después del estallido es que se alinearon esos momentos. Un momento constituyente muy claro, un proceso constituyente que se tiene que abrir por todas las fuerzas políticas porque había una conflictividad social demasiado grande, y luego eso se traduce en una tercera etapa que además alimenta todo lo demás, que es cuando surge la posibilidad de un proyecto constitucional, o sea, un texto que empieza a tratar de interpretar lo anterior. El proceso constituyente, o sea, la llamada política de los partidos y del sistema político a un cambio constitucional, y el momento constituyente, la llamada de una sociedad a ese cambio. Ese texto tenía que ser capaz de articular ambas cosas. No fue capaz, no se relacionó bien con, por decirlo así, con el noviembrismo, ¿ya? No se relacionó bien ni siquiera con el octubre, no con el octubrismo, sino que con el octubre, con las demandas sociales que habían hecho parte de ese inicio, y entonces se cae. Y viene entonces el momento de pensar qué se hace. Y estamos en un momento prótesis, en el fondo. Nosotros, en este momento, la gente quiere una nueva constitución, eso está en las encuestas, pero no hay clima constituyente, no hay un momento constituyente, porque hay una sensación de que no sabemos si esto va a funcionar, y además hay problemas económicos, hay problemas de seguridad. Entonces todo eso elimina esta sensación de que estamos atentos a esta cosa tan importante, tan delicada, ¿ya? Es como que tú estás lleno de problemas y dices, oye, ¿tengamos un bebé? No es el momento. Claro, es como una media parte. Claro, entonces tú dices, oye, pero no. O el mal menor también, que se conversó en otras etapas que vivimos hace poco políticamente. Claro, pero resulta que esa conversación, cuando se frustra, la pregunta es cómo tú la revitalizas. Uh-huh. Y sin revitalizarla, empiezas a negociarlo. Entonces, sin decir, oye, ¿sabes qué? Sí, en realidad aquí hay cosas que son muy importantes, e inflamar un mundo de cosas que a la gente le hagan sentido para que el momento constituyente exista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día estamos merced a un acuerdo político. Y los acuerdos políticos hace más de 20 años que ya no estaban funcionando. Entonces, el riesgo de que este acuerdo, no digo que se caiga en términos así de que no se vaya a hacer el proceso, uh-huh, sino que de que sea como, mira, qué aburrido, ¿ya? Claro, sí, como, no nos entusiasme mucho. Ya, salió una constitución, que la firme, o sea, enférmela, ya. ¿Pero te refieres específicamente desde la política en la interna o a la ciudadanía? A la ciudadanía, porque lo que importa aquí del proceso constituyente, lo importante, a ver, las sociedades terminan teniendo que hacer lo que la voz de la ciudadanía establece como criterios generales. Tú no te puedes mover demasiado en contra de eso. Cuando te mueves en contra de eso, pasa lo que pasó para el estallido, en el fondo. Uh-huh. Entonces, como necesariamente hay un proceso de adaptación, diga lo que diga la actual constitución vigente, en realidad hay muchas cosas que no se van a aplicar nunca más, y hay muchas cosas que se van a aplicar distinto, y hay muchas veces que el Tribunal Constitucional va a terminar diciendo que algo que antes era inconstitucional ahora es constitucional. Claro. Y así sucesivamente. Porque las sociedades se adaptan a su entorno, si no, no sobreviven. Si no, les pasa nuevamente un 18 de octubre del 2019. Ese proceso de adaptación va a tener que ocurrir. Ese proceso de adaptación se puede transformar en un nuevo texto. Ese nuevo texto
la pregunta es, ¿va a tener esa magia que tienen las nuevas constituciones, que son como el inicio de la nueva relación de un sistema político con la ciudadanía? No, no lo va a tener. ¿Pero era la magia que tenía el proceso anterior? Sí, la tenía. El proceso anterior logró una cosa que era casi imposible, que de hecho yo creo que cuando hicieron la reunión de noviembre, el 15 de noviembre, ni se imaginaron que iba a funcionar. Por eso estuvo lleno de gente que no quiso salir en la foto adelante. Por la gracia de Boric. Que firmó solo. Que no solo firmó solo, sino que además se puso adelante en la foto, ¿ya? Y leyó el todo o nada de la situación. Sí. Apostó al todo o nada y le tocó todo. Pero estaba lleno. Giorgio se escondió atrás, no está en la foto. Claro. ¿Ya? O sea, los demás dijeron, bueno, esta cuestión va a ser de nuevo las manitos arriba del 2005. Y veamos cómo sale. Del 2006. Entonces, claro, entonces fueron viendo. Pero ¿qué pasó? Que ese proceso, para decirlo en simple, en la sociedad, imaginemos un río, ¿ya? E imaginemos que el sistema político lo que hace es canalizar ese río. Es un río grande, desbordado, qué sé yo, que tú lo canalizas y pasa por un tubito. Un tubo más o menos grande, pero contenido, donde pasa el agua. Algo del agua se te va por fuera, porque no eres capaz de llevar todo por dentro. La crisis política es cuando el grueso del agua se va por fuera. Eso es una crisis política. En octubre del 2019, toda el agua se fue por fuera. En noviembre, tú lograste meter el agua por dentro. Y entonces el sistema político, aunque no era el sistema político porque fueron muchos otros independientes, pero al final era el sistema político, o un nuevo sistema político con nuevos líderes, estaba siendo capaz de administrar esa crisis. Bueno, eso se arruina. En el momento, desde marzo en adelante, empieza un proceso de caída de la convención y la convención no logra ser el lugar por donde pasa esa agua por dentro. ¿Ya? Y empezó a tirar agua por fuera, hasta que terminas pasando bastante agua por fuera y termina siendo un rechazo. Claro. Ese proceso no lo has revertido. O sea, si tú analizas el peso, porque hoy día el sistema político incorporó a los impugnadores, están en el gobierno. Entonces, el sistema político debiera estar más fortalecido, porque metió a los que estaban en contra adentro. Y se supone que eso que estaba en contra se tradujo en una cosa nueva, que es un nuevo orden. Como no está ocurriendo eso, el sistema político hoy día se comió la solución. O sea, su propia solución se la comió. La Convención Constitucional era su propia solución, y un nuevo orden que incluyera una nueva élite joven, de gente impugnadora. Las dos cosas se arruinaron. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿y de dónde sacas la respuesta? Si ya ocupaste las respuestas que habían nacido en 2011 con los estudiantes y sus liderazgos, si ya ocupaste un cambio constitucional, que es una bala grande de plata, bueno, ¿a dónde vas? Y ese es el gran problema. Yo veo un acuerdo que de momento es como, hay que mirarlo, o sea, a ver quién se atreve a salir a decirlo. Sí, y una de las cosas que más te llama la atención, y lo vi en tu cuenta de Twitter, es que no quedó claro qué significa ser experto. Es que además vienen estas cosas que es como que, porque, a ver, definan lo que quieran, pero por definición, una definición significa que hay un límite establecido. Entonces, cuando me dicen después que parece que los expertos es cualquier tipo de experto, porque si me dicen son expertos constitucionalistas, puedo estar en contra o a favor, pero yo sé lo que hicieron ellos. O quizás son demasiado grandes los límites, eso. Entonces, ¿qué es un experto? Lo rigen en el fondo. Claro, ¿qué es un experto? ¿De qué tiene que ser experto? Porque hay críticas que se han hecho a esa mirada que a mí me parecen atendibles, que de alguna manera uno de los problemas que hubo en la convención es que como llegaron mucha gente de organizaciones sociales de distinto tipo, llegaron con una mirada sectorial. Entonces cada uno iba a defender su nicho. Claro. Y se metían en la comisión de ese nicho y desarrollaban un proyecto de ese nicho, y llegabas a votar al pleno, te lo votaban en contra, y en 3 días, después de haber trabajado 2 meses, tenías que hacer un texto, obviamente imperfecto, para poder satisfacer al pleno. Eso no tiene que ocurrir. Entonces, cuando tú empiezas a meter expertos sectoriales, ¿ya? Es un problema. Pero ¿cuál tipo de experto? Yo no voy a decir cuáles son los que me parecen, porque la solución la inventaron ellos. Sí. O sea, digan ellos, lo generado de antes. Pero claro, tenían que haber tenido claro a qué se refieren con expertos. Una de las mayores problemáticas que tienen ahora es definir eso. O dejarlo claro, al menos. Pero es que no puede ser que lo vayan a definir. O sea, ya partimos mal. O sea, ¿cómo vamos a definirlo después? A mí me puede no gustar
que hayan expertos, o me puede parecer que por qué han de estar en el mismo nivel que la voz ciudadana. Pero más allá de eso, lo importante es definirlo. Pero dime de qué estamos hablando. Por supuesto. Porque si me dicen que va a haber un grupo de expertos que en el fondo va a garantizar que el diseño constitucional quede bien hecho, yo estoy de acuerdo. Ahora, ese grupo de expertos perfectamente puede estar tras bambalinas en términos de decir, oye, pásenme los acuerdos políticos y yo los traduzco y te hago preguntas para decir, oye, ¿quieres fijar elementos de presupuesto en esto? ¿Quieres hacer esto? Porque esto se ha hecho en otras constituciones y te guían para que quede mejor hecha. Claro. Porque la anterior, efectivamente, en ese tipo de temas me parece que no estaba bien hecha. Bueno, pero resulta que no nada de eso. Entonces, sea donde sea que estén detrás de bambalina o donde sea que estén, hay que definir eso. O sea, tras bambalina no digo escondido, digo simplemente que no estén en el mismo nivel que la voz de los representantes. Porque no tiene ningún sentido eso. Si efectivamente el punto es que haya una buena traducción jurídica, que te hagan preguntas, te devuelvan, te digan, oye, pero ustedes no pensaron en esto. ¿O por qué? ¿Cómo lo pensaron? Claro, esto en tal constitución se resolvió de esta manera. ¿Les interesa ver eso? O sea, en la constitución de X país se resolvió de tal manera. Hay muchas experiencias que pueden ser atractivas. Plantear experiencias. Claro, entonces hay que mirar, hay que mirar, y los expertos pueden servirte mucho. Y efectivamente creo que hubo un problema de expertos anteriormente. Sí, totalmente, y fue algo que conversamos durante todo ese proceso. Pero respecto a eso mismo, Alberto, ¿quién sientes tú que van a ser los protagonistas durante el proceso que se viene? ¿Los mismos expertos, los consejeros, o depende de cada uno de los momentos que vayamos viendo? Es que yo siento que el protagonismo es espurio en este momento. O sea, en este momento nadie puede decir que aquellos que salieron a dar la noticia ganaron algo. ¿No? Tampoco se puede decir si lo perdieron. O sea, en la sociedad, y el análisis que hace la ciencia social es que una apuesta significa que tú apuestas a un cambio de posición en la sociedad. Tú, actor colectivo o individual, te quieres mover a un lugar. Entonces, yo la pregunta que me hago, yo entiendo a qué lugar querían moverse la sociedad en el momento del estallido. Entiendo a qué lugar querían moverse el sistema político cuando llega el acuerdo de noviembre. Este acuerdo, yo no sé a qué lugar pretende ir. O sea, ¿dónde quiere ir? A tener una constitución, pero ¿a tenerla por qué? Porque hay que cambiar la anterior. Eso no alcanza. Claro. O sea, esa necesidad está en Chile hace 20, 30 años. ¿Ya? Eso no alcanza, nunca ha alcanzado en ningún país que decir, que hay que cambiar la anterior. Porque si no, la solución es la solución del lago, que le hago una reforma y la firmo de nuevo y ya está. Entonces... Pero ahora se quiere más que eso. Se supone que se quiere algo distinto. Entonces, el conjunto de elementos, ¿ya? Tiene que haber una base filosófica de por qué y que sea compartida por la ciudadanía. Sí. Y en ese mismo sentido, Alberto, yo vuelvo a la ciudadanía, y tú partiste de eso, de cómo recuperar ese descontento que ahora se nota en este nuevo proceso, y desde la perspectiva sociológica, y obviamente tú lo abordabas recién, ¿qué podemos hacer con esta sensación de no protagonismo ahora con este voto obligatorio, después de tanto tiempo que estuvimos yendo a las urnas de manera voluntaria, en la que también la ciudadanía probablemente se sentía parte de un cambio, o al menos se sentía mucho más responsable de ir y dar ese voto porque quería? Ahora con este voto obligatorio también se da un poco eso mismo del mal menor. Sí, a mí el tema del voto obligatorio es una decisión de las sociedades. Yo considero que en general es algo que tú puedes fundamentar filosóficamente, que haya voto obligatorio. A razón de que entonces yo tengo que... ojo, no significa que yo tenga que ir. No. Significa que tenga una sanción por no ir. Claro. O sea, yo puedo tomar la decisión de hacer un gesto político y no ir a votar. Sí. ¿No? Pero asumo la sanción. Sí, claro. Fondo. Igual existe esa opción en el fondo. Igual existe esa opción. Entonces, en el fondo, ese es el tema de la obligación del voto. Pero más allá de eso, efectivamente, yo creo que el punto es establecer una relación donde tenga sentido la actividad política. Y de momento, toda esta negociación es como incomprensible. O sea, de repente se suma alguien a última hora en la negociación y se lleva todo. Y no puede ser que sea al revés, que de repente teníamos toda esa esperanza, todas esas emociones, sentimientos al principio del proceso constituyente anterior, y que después eso fue decayendo. ¿No puede ser que ocurra ahora al revés?
¿Existe? Te lo pregunto lo que pasa? desde la perspectiva sociológica y también podría política. Ocurrir, pero ¿sabes lo que a mí no me suena? Es lo siguiente. Es una cosa tan simple como el tamaño del problema y el tamaño de la solución. O sea, el tamaño de la solución que se hizo para el octubre del 2019 era un tamaño grande de la solución, ¿ya? Con todo un proceso que se abrieron muchas compuertas diferentes. Y ese proceso termina por fracasar. Hoy día abrimos un proceso más chico y el problema está más grande. Entonces yo siempre cuando empecé a investigar el tema del malestar social hace 15 años, ¿ya? Con mi equipo que trabajamos todos juntos en la misma oficina en la Universidad de Chile, en ese tiempo, yo siempre decía, cuando estábamos investigando, decía, a ver, tratemos de entender de qué tamaño es el animal, ¿ya? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué tema está ubicado? Si está ubicado multifocalmente, ¿ya? ¿Y en qué dirección va? ¿Para dónde va? ¿Hacia qué lugar va a ir? Va a ir a educación. Lo dijimos antes, por ejemplo, va a ir a educación. Ya, ok. Y lo publicamos y todo. Entonces, efectivamente, empezamos a mirar ciertas cosas y tratábamos de entender. Yo cada vez que he mirado, de nuevo, he logrado percibir más o menos el fenómeno del tamaño del proceso de malestar, cada vez está más grande. Hoy está más grande. Entonces, porque es una bola de nieve. Porque además se crece en la medida en que le gana batallas a las soluciones. Y le ganó batallas a soluciones grandes. Se comió muchas soluciones. Sí. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué un proceso más chico le va a ganar un animal más grande? Ajá. Entonces yo no veo por dónde. Ya, pero tú lo ves como un proceso más chico. Sí. O sea, esto de proceso es, pero ínfimo. O sea, en comparación a lo que vimos. Claro, esto es muy reciente, además. Es una solución donde... mira, la figura es la siguiente. Cuando un gobierno está en problemas, toma una decisión, la decisión sale de la moneda y como que llega a la plaza de la Constitución y ya se cayó. ¿Ya? Claro. Esa sensación, como que cortito el trecho. A los 15 minutos tú decís, ya no existe esta cuestión. Aunque exista. ¿Ya? El FE y el GANE de Piñera, ¿se acuerdan? ¿Ya? Esos proyectos. Bueno, el FE y el GANE. Terrible. O sea, al día siguiente ya nadie creía en ello ni él. Claro. Esto es lo mismo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ok, contemos las horas. Si en una semana se ve mejor de lo que está, aumentemos la probabilidad. Pero de momento... ¿Y cómo podemos hacer para cambiar también las perspectivas de la comunicación? Bueno, que es algo que comentamos siempre, porque en la mañana le preguntaban ahí al presidente Boric si estaba conforme con este rol de los expertos, y no responde la pregunta. Él dice que queda conforme un poco con lo que se llegó, con el acuerdo en general, pero no con el rol de los expertos en específico. Por lo tanto, ya es un fantasma que está creciendo. El gobierno nunca debió estar ahí. Fíjate que a veces hay que aprender de los pocos aciertos que tuvo el que lo gobernó antes, porque el señor Piñera tuvo un gobierno espantoso en términos de gestión política, pero tuvo una cosa inteligente: no se metió en el proceso constituyente, firmó el decreto y desapareció del mapa. Volvió cuando apareció la convención y volvió sobre todo cuando ya se estaba yendo, ¿ya? Pero no se metió más, porque entendía que ahí iba a salir derrotado siempre. Entonces el gobierno se mete para salir derrotado, si sabía que no iba a poder imponer su mirada. ¿Para qué se mete? ¿Para qué se vuelve a meter? ¿Para qué se vuelve a meterse? Además, había sido ya un problema para él estar dentro, estar uña y mugre con la convención, ¿ya? Y ahora, ¿para qué? ¿Y puede despegarse ahora? Es que ya se metió. O sea, es que ese tiene salida. Claro, entonces se quedó adentro. Ahora, obviamente, uno siempre se puede... A ver, en política todo se puede. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que son más difíciles y requieren nuevamente, entonces, una acción de un tamaño más grande se te hace más difícil. Bueno, vamos a ver cómo lo administran. Ahí hay un montón de aspectos de la comunicación y tiempo al tiempo también, como lo hemos conversado en muchas otras ocasiones. Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de la USACH y director de la Facultad.cl, nos acompaña aquí en los estudios de Radio La Clave. Siempre lo tenemos desde España, pero bueno, ahora nos acompañó directamente en Chile. Hoy día tienes presentación. Hoy día estamos podcast. En el Seina, sí, tenemos el podcast de La Cosa Nostra va en vivo. ¿Qué entrete? Con eventos, así, con piano, con el Camilo Salinas, con todo, así que... Pero otras veces había estado incluso por Zoom. Había estado. De hecho, originalmente iba a ser por Zoom, pero finalmente logré venir, así que va a ser en vivo. Y el próximo lunes también en el Teatro Ictus vamos a tener el lanzamiento de mi próximo libro, que lo lanzamos el día lunes a mediodía. Ajá. Así que... ¿Cuál es el nombre del libro? Se llama El abismo existencial de Occidente. Es un libro sobre
la situación actual a nivel global, en términos del malestar social justamente, pero a nivel mundial. Veía ahí algunas críticas de Twitter que parecía ambicioso el nombre y tú respondías a eso igual. Sí, yo no entiendo en qué momento los científicos tienen que dejar de tener ambiciones. ¿Cierto? Sí, O sea, estoy totalmente de acuerdo. De eso se trata, ¿no? Para firmar artículos que no digan nada, no me importa. O sea, pero sí, está bien, es ambicioso, pero yo lo único que digo a mis colegas académicos, que encantado de recibir todas las críticas del mundo. Yo siempre invito a gente que están en desacuerdo con lo que yo escribo en mis lanzamientos, y lo hago como por norma. Pero lo primero de cualquier colega es que se lea lo que... Como no se lo ha leído, porque es imposible, no están publicados, entonces me llama la atención. Que solo hagan ese juicio por parte del título. La ambición no, te comió porque no lograste llenar el vaso, está bien, ok. Claro. No, ahí la comió la ansiedad de solamente criticar por a través del título, pero bueno. El lunes entonces tenemos el lanzamiento de un nuevo libro de Alberto Mayor, te pasaste. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí, nos vemos. Voy a alcanzar a estar acá, sí. Ya, sí, buenísimo, entonces te esperamos aquí en el estudio de Radio La Clave. Nosotros seguimos aquí en la 92.9, todavía queda programa y más mañana, así que quédate junto a nosotros.